Días pasados, El Observador informó que el presidente Lacalle Pou le transmitió al gobierno israelí y a dirigentes de la comunidad judía local que tiene la intención de abrir una oficina comercial en Jerusalén. La crónica de los colegas agrega que el gobierno israelí acogió con entusiasmo el gesto del presidente. Uruguay mantendría su sede diplomática donde está actualmente, pero abriría esa oficina comercial como lo han hecho otros países, incluso latinoamericanos. A todo esto, días pasados estuvo en nuestro país en gira oficial el viceprimer ministro de Israel y ministro de Justicia, Gideon Sa'ar. En una escala de su viaje a Buenos Aires, donde participó en el acto de recordación a 30 años del ataque terrorista de 1992 en la embajada en Argentina, que mató a 29 personas, el funcionario se reunió con el presidente Lacalle Pou en Suárez y Reyes y con el canciller Bustillo en el Palacio Santos. ¿Cómo ve el gobierno de Israel la posibilidad de que Uruguay abra una oficina comercial en Jerusalén? ¿Qué acuerdos exploran ambos gobiernos tras la visita del viceprimer ministro? Lo conversamos esta mañana en nuestra entrevista central con Yoed Magén, embajador de Israel en Uruguay. Magén es diplomático de carrera en el Servicio Exterior de Israel y ha sido embajador de su país en Panamá y Colombia. Embajador Magén, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Embajador, para ir directamente a tema y maximizar el tiempo del que disponemos, ¿en qué punto se encuentran hoy las relaciones diplomáticas entre Uruguay e Israel? Bueno, se encuentra en un punto muy bueno. Desde que el actual gobierno asumió, ha habido un cambio importante que hemos sentido en varias esferas. Quiero hacer un comentario con respecto a lo que ustedes acaban de decir de la oficina comercial en Jerusalén y decir lo siguiente: el tema está sobre la mesa desde hace ya un tiempo, y no solamente con el gobierno uruguayo, sino con otros gobiernos amigos de Israel. Pero hasta el momento no hay nada nuevo y lo seguimos conversando. Sí, de eso, es importante destacar eso. Claro, y yo iba a profundizar sobre ese punto un poco más adelante, por eso comencé preguntándole acerca de las relaciones entre ambos países, para luego derivar justamente en ese punto que se conoció a través de la crónica del Observador. Pero quería volver sobre el tema de las relaciones entre ambos países, porque además de lo que usted marcaba acerca del punto actual de las relaciones entre ambos estados, por ejemplo, se advirtió que en un momento de la pandemia llegaron hasta Uruguay profesionales israelíes que estaban atendiendo la COVID-19 en su país a transmitir conocimientos e experiencias de cómo lo estaban llevando adelante. ¿Eso es parte justamente de esa situación, de ese estado de relaciones? Exactamente, así es. Fue un momento en el que el gobierno israelí se solidarizó con lo que estaba pasando en Uruguay, debido a que en abril del año pasado Uruguay estaba atravesando un momento complejo debido al aumento de contagios, y el Hospital Shiva de Israel envió a solicitud del gobierno israelí una delegación de médicos junto con equipamiento sumamente importante para las salas CTI. Pero además de eso hemos hecho otras donaciones de equipo de corona y vamos a seguir haciéndolo. Nuestras relaciones son históricas, no es ningún secreto, han sido muy buenas desde que nació el Estado de Israel, incluso desde antes. Y Uruguay es considerado por Israel uno de sus países, uno de sus amigos más grandes del mundo, y así seguirá siendo. Recordemos el peso o la instancia que Uruguay jugó en lo que fue la creación del Estado. Quería justamente avanzar sobre el tema de cómo Israel contuvo o manejó la pandemia de la COVID-19 desde dos aspectos distintos. Uno es la alta tasa de vacunación que tenía en los momentos más complejos de la pandemia en el mundo, que eso ha derivado, entre otras cosas, embajador, en que a partir del 1 de marzo de este año, todas las personas vacunadas o no contra COVID pueden volver e ingresar a Israel. Toma una decisión sanitaria
en relación de su estado sanitario actual, digamos, ¿no? Que tiene que ver, entre otras cosas, con el turismo también, ¿no? Así es. Vimos que la última ola afectó a Israel de igual manera que afectó a otros países en el mundo, igual aquí en Uruguay, pero ya estamos saliendo de esa ola, a pesar de que en los últimos días vemos un cambio que puede llegar a ser un poco preocupante, un cambio en que comienza a aumentar nuevamente los casos. Esperemos que sea algo muy puntual, pero sí, definitivamente bajó muchísimo el contagio desde hace 2 meses y la situación ha mejorado muchísimo, de manera que hoy pues volvemos, o estamos tratando por lo menos volver gradualmente a la normalidad. Israel fue el primer país del mundo en empezar la campaña de vacunación y debido a su sistema de salud o servicios de salud, lo hizo relativamente rápido. A propósito, también Uruguay lo hizo en un ritmo impresionante y Israel, bueno, fue el primer país también en comenzar la tercera dosis y bueno, hoy día la gran mayoría de la población está vacunada. Embajador, usted decía recién que Uruguay es un país amigo de Israel. Destacó el estado de las relaciones actuales entre ambos estados. ¿En la región Israel tiene enemigos también? Israel tiene enemigos en su región, en el Medio Oriente. Hezbollah, que a propósito, como ustedes mencionaron antes, el viceprimer ministro Gideon Sa'ar está en estos días en Argentina, representando a nuestro gobierno en los actos de los 30 años desde el atentado contra nuestra embajada que fue perpetrado por el Yihad Islámico y cuyos autores fueron los iraníes y Hezbollah, que tiene presencia también en la triple frontera y en Venezuela. Ese mismo Hezbollah está en el sur del Líbano amenazando constantemente al Estado de Israel. De igual manera, Hamas, que está en la Franja de Gaza, amenaza a Israel. Irán es una amenaza sumamente grande sobre la seguridad nacional de Israel. Y bueno, y tenemos otros enemigos en la región. Aquí en América Latina no tenemos enemigos. Todo lo contrario, tenemos muchos amigos. Pero usted hace referencia también a la cercanía o al vínculo eventual que hay entre algunos gobiernos y, por ejemplo, el grupo terrorista Hezbollah. Bueno, el grupo sigue siendo enemigo de Israel, esté donde esté, y si tiene presencia en otras partes del mundo es nuestro deber informar y advertir a los diferentes gobiernos, tal como lo hizo aquí públicamente el viceprimer ministro y ministro de Justicia. Embajador, justamente con respecto a esa visita de este alto funcionario del gobierno de Israel, estuvo en reunión con el presidente de la República, también con el canciller Francisco Bustillo. Usted acompañó en estos encuentros. ¿Qué podemos mencionar al pasar la raya de estas reuniones? Bueno, el ministro Sa'ar vino, fue la primera visita de alto nivel de Israel desde que comenzó la pandemia y por lo tanto fue sumamente importante su llegada. Él vino a transmitir el agradecimiento del gobierno de Israel al presidente Lacalle Pou por su postura, por su posición, por su solidaridad con el Estado de Israel y tuvo esas reuniones que mencionaron, también una reunión con los dirigentes de la comunidad judía. Tratamos temas bilaterales, revisamos la agenda bilateral y bueno, y fue una visita que qué bueno que se realizó. Con respecto ahora sí, pasando a uno de los temas que planteamos al inicio del reportaje, embajador, el diario El Observador informó que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, le transmitió al gobierno de Israel y a dirigentes de la comunidad judía local que tiene la intención de abrir una oficina comercial en Jerusalén. Antes de pasar estrictamente a la posición uruguaya o a la eventual intención de Uruguay de avanzar en ese sentido,
¿cuántos países latinoamericanos tienen oficinas comerciales en Jerusalén o cuántos directamente han trasladado su legación diplomática a esa ciudad? Todos los países, Honduras y Guatemala, tienen sus embajadas en Jerusalén, y otros 3 países, creo, tienen una oficina comercial o una oficina de innovación, que son Brasil, Colombia, y no sé si Ecuador ya lo hizo, pero sí manifestó su intención. De igual manera, Paraguay manifestó su intención de abrir una oficina comercial en Jerusalén. Ajá. Todo esto comenzó a partir de, o mejor dicho, puede ser un mojón, considerado un mojón, la decisión que tomó en su momento el gobierno de Donald Trump. Sí, la campaña comenzó mucho antes. Claro. Pero fue la decisión de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, que de hecho comenzó estos movimientos internacionales de muchos países amigos de Israel, desde Tel Aviv a Jerusalén. Bien, embajador, buenos días. Roxana Pérez lo saluda. ¿Qué implicaría eventualmente, si bien usted ya mencionó que hasta el momento han sido solo conversaciones, pero qué implicaría eventualmente que Uruguay pudiese abrir una oficina comercial en Jerusalén? El tema es un tema relativamente complejo y sensible, y yo prefiero no manejarlo a través de los medios de comunicación. Ajá. Pero entonces hablemos eventualmente, embajador, de cuál es el tipo de comercio que tiene Uruguay, y con Israel me refiero, por supuesto, y que empujaría una decisión de este tipo, que no solamente tiene ribetes comerciales, sino también de otra índole, ¿no? El comercio entre Israel y Uruguay se basa sobre todo sobre la exportación de carne desde Uruguay a Israel. Creo que Uruguay es el segundo país latinoamericano en la cantidad en volumen de exportación hacia Israel, después de Brasil. Ajá. Eso quiere decir que su exportación es más alta que la de México, o la de Colombia, o la de Argentina, o la de Chile. Uh-huh. Es un logro en sí. Después de eso estamos tratando de ampliar la oferta exportadora, oferta importadora. Por ejemplo, en estos días se está negociando entre Israel y los 4 países de Mercosur la ampliación del Tratado de Libre Comercio que se firmó en el año 2007 o 2008, y hay que destacar que Israel fue el primer país fuera de América Latina que firmó un acuerdo de libre comercio con el Mercosur. Pasando 12 o 14 años, es un buen momento para ver la ampliación de ese acuerdo, y confiamos en que en los próximos meses vamos a concluir estas negociaciones. Uh-huh. ¿Una cosa está supeditada a la otra, embajador? ¿En qué sentido? La posibilidad de ampliar esos vínculos comerciales con la apertura de esa oficina comercial. Bueno, como dije, yo prefiero no hablar del tema de una oficina comercial en Jerusalén. Prefiero dejarlo en la mesa, sobre la mesa entre los dos gobiernos, y no a través de los medios de comunicación. Uh-huh. Sí puedo decir que el tema de la ampliación del acuerdo comenzó hace unos 3 años, justamente aquí en Montevideo, cuando vino una delegación israelí y habló, y tuvimos como una mesa redonda con los equipos negociadores de los 4 países de Mercosur. Bien, ahora, embajador, sé que por lo visto no voy a sacarle gran cosa sobre el tema, pero sí déjeme intentar preguntarle de esta manera, digamos, el tema, ¿efectivamente está sobre la mesa o ha sido un trascendido de prensa únicamente? Yo le puedo decir que la publicación en El Observador me sorprendió, porque como dije, no hay nada nuevo, no pasó nada en los últimos meses que tendría que ser anunciado. El tema está sobre la mesa ya un tiempo.
y no solamente, enfatizo, no solamente con el gobierno de Uruguay. Uh-huh. Y cuando haya alguna novedad, quiero que se queden tranquilos, lo vamos a anunciar. Uh-huh. Ahora, estas posibilidades eventuales, lo que usted maneja, embajador, de la apertura de la oficina comercial en Jerusalén, ¿nació con este gobierno o ya venía de la administración anterior? Se lo pregunto porque usted al comienzo de este reportaje dijo que las relaciones entre Uruguay e Israel han mejorado mucho con el cambio de gobierno. Bueno, las relaciones con Uruguay siempre han sido muy buenos, independientemente del gobierno que esté en lugar aquí en Montevideo. Con la llegada de Luis Lacalle Pou ha habido un cambio importante, un cambio significativo, el cual valoramos mucho, y es independientemente del tema de Jerusalén. Uh-huh. Embajador, ¿sería una aspiración para usted como embajador justamente concretar un acuerdo de estas características e incluso terminar de, entre comillas, convencer al gobierno uruguayo para que avanzara en cambiar la ubicación de su embajada? A nivel personal y a nivel profesional, claro que sí, pero yo no me muevo en este sentido. O sea, yo promuevo los intereses del Estado de Israel, independientemente como me dijo, si son buenos o no para mí. Uh-huh. O sea, el gobierno de Israel tiene varios intereses, sobre todo los comerciales y también políticos, que nuestros embajadores promueven con los países amigos. Y bueno, cuando se concretiza cuando se firma un acuerdo, obviamente el embajador tiene esa satisfacción. Y estoy muy contento de estar aquí en Uruguay, independientemente de los temas políticos y comerciales. Me gusta la vida aquí en Uruguay, me gustan los uruguayos. Mi esposa y yo, mi familia y yo nos sentimos muy a gusto aquí en este país. ¿Hace cuánto que está en Uruguay? Recordémosle a la audiencia, embajador. Hace un poquito más de 2 años y medio. Uh-huh. ¿Y las representaciones diplomáticas son a término, digamos? Por ejemplo, hemos conversado con los embajadores de Inglaterra, del Reino Unido en Uruguay, que duran una X cantidad de tiempo y después se van, independientemente del gobierno que esté en ese momento en funciones. ¿Cómo funciona el servicio diplomático de Israel en ese sentido? De igual manera, cada 2, 3, 4 años terminamos, las misiones nuestras en el exterior son de 2 a 4 años, y bueno, independientemente del gobierno que esté en Israel. Uh-huh. O sea, yo soy diplomático de carrera. Sí. Y esté quien esté en el gobierno, yo sigo aquí hasta finales de la misión. Embajador, le cambio ahora un poco de tema, más a algo de coyuntura internacional, y me refiero a este conflicto que hay entre Rusia y Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania concretamente. ¿Cómo está viendo Israel este conflicto? Bueno, creo que lo estamos viendo como todo el mundo, con mucha preocupación de la tragedia y de lo que está pasando en Ucrania. Israel goza de excelentes relaciones con otros países y está viendo el conflicto desde dos puntos de vista diferentes. Uno es el humanitario. Israel está por construir un hospital móvil en Ucrania. Donó hace una semana 6 generadores enormes para reemplazar, para generar electricidad, y donó unas 100 toneladas de ayuda humanitaria. De igual manera, Israel tiene más de 40 diplomáticos que están actualmente en los cruces entre Ucrania y otros países, asistiendo a israelíes que viven en Ucrania, que son alrededor de 15,000, y a judíos que están saliendo del país. Israel ya
absorbió, o más bien recibió, varios miles de refugiados y de judíos que llegaron de Ucrania. Por otro lado, el otro punto es el político, ya que Israel goza de excelentes relaciones con Putin y con Ucrania. El primer ministro israelí, ustedes ya saben, estuvo hace unas 2 semanas en Moscú, y desde entonces ha mantenido un contacto fluido con los dos presidentes, tratando de enviar mensajes de un lado al otro de manera clara, y así tal vez posibilitar un acercamiento entre los dos países. Uh-huh. Embajador, ¿se estima que la progresión de esta guerra, de esta invasión de Rusia a Ucrania, de no detenerse, como hay aparentemente una esperanza allí, puede desestabilizar aún más una región que ya de por sí es inestable? Bueno, decir qué va a pasar no es muy sabio, es difícil. La situación está muy complicada y creo que estimar a esta altura qué es lo que puede pasar no sería bueno de mi parte. Sí quiero enfatizar que Israel como muchos otros países, condenó a la invasión de Rusia a Ucrania, pero por otro lado es importante destacar que Israel mantiene una relación única con Rusia, ya que a pesar de que no tiene una frontera en común, tienen una frontera virtual, ya que Rusia tiene presencia sumamente importante en Siria, y ya que en Siria, dentro de Siria, está también Irán, y apunta su presencia contra Israel. Israel necesita tener una libertad de operar en Siria contra blancos iraníes que apuntan contra nuestra seguridad. Uh-huh. Eso es muy importante destacar, y bueno. Bien, embajador, hay otra negociación, usted que estaba hablando desde el punto de vista político, hay otra negociación que también se está dando allí en paralelo con la guerra, que es sobre este acuerdo nuclear con Irán. ¿Cuál es la posición de Israel con respecto a este acuerdo? Como dije el viceprimer ministro, Israel se opone a un acuerdo nuclear con Irán. Israel se opuso al acuerdo anterior que se firmó en el año 2015, debido a que le otorga a Irán la posibilidad de seguir con su investigación y desarrollo del know-how, del conocimiento nuclear, y debido a que este acuerdo va a ser corto en tiempo, ya que en algunos años le va a permitir a Irán a avanzar con su programa nuclear. Israel no puede vivir bajo una amenaza nuclear iraní. No tiene el lujo de que en nuestra región un régimen, cualquier régimen, pero sobre todo un régimen tan extremo y tan radical, tenga armas nucleares. Por lo tanto, cualquier acuerdo que se llegue con Irán no obliga a Israel, e Israel estará libre de actuar como piensa debido a sus intereses. Bien. Embajador Joel Magen, embajador de Israel en Uruguay, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchas gracias a ustedes por darme esa oportunidad. Buen día.